Mefiboset, un hombre marcado por la discapacidad desde pequeño, relegado al olvido y al desprecio. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando de repente es elevado a honores en Israel, e incluso se encuentra en la mesa del rey. Su historia es una narración familiar, una historia de superación que resuena en muchos. Mefiboset personifica el viaje de la pobreza a la prosperidad, de la humillación a la exaltación, del olvido a la nobleza. Pero hay más en esta historia de lo que muchos reconocen o están dispuestos a explorar. Hay otra parte, una faceta que muchas veces queda fuera de las conversaciones y de la predicación. Cantando y tal vez lo sea, porque es en esta parte poco recordada de la historia de Mefiboset donde se enfrenta a la traición y la injusticia, perdiendo nuevamente todas sus posesiones. La trayectoria de Mefiboset es ciertamente ejemplar, pero no es el tipo de ejemplo que mucha gente tiene en mente. ¿Quieres saber más sobre todo esto? Así que mira este vídeo hasta el final, porque a partir de ahora entenderás quién fue Mefiboset y qué le sucedió realmente, según lo relatado en la Biblia. Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Sí, Mefiboset era hijo de aquel. Era el mejor amigo de David, y hay otro dato importante sobre su familia. Era sobrino de un hombre también llamado Mefiboset. Por tanto, es fundamental no confundir ambos. Este Mefiboset era hijo de Saúl, resultado de su unión con su concubina Rizpa. Junto a su hermano Micael, estaba entre los hombres descendientes de Saúl que David entregó a los gabaonitas para que los mataran. Esta conmovedora historia involucra a Rizpa acampando junto a sus hijos muertos durante meses, protegiéndolos del deshonor de ser devorados por animales salvajes. Cuerpos devorados por animales, incluido Mefiboset, que es el tema central de este vídeo. Este Mefiboset, hijo de Jonatán y sobrino del otro que fue asesinado, se salvó del mismo destino trágico. Su vida se salvó al mismo tiempo gracias a la lealtad de David hacia Jonatán. La presencia de dos hombres con el mismo nombre en el mismo contexto familiar y bíblico requiere una clara diferenciación. El nombre Mefiboset tiene un significado exacto, aunque es objeto de debate, ya que la ortografía original sigue siendo incierta en algunas versiones. En diferentes versiones de la Biblia, por ejemplo, el nombre puede aparecer como Meribaal o Mefiboset. Dependiendo de la ortografía utilizada, su significado puede variar desde héroe de Baal o Baal es abogado, hasta oponente de Baal o el que destroza a Baal. Se sabe que el término genérico, Baal, significa Señor, pero debido a la asociación con una deidad cananea, los escribas judíos reemplazaron la terminación Baal por Boset, que significa vergüenza. Por lo tanto, el significado del nombre Mefiboset o Meribaal en general, aceptado como el que esparce o de la boca de la vergüenza, no es un significado hermoso. La historia de Mefiboset estuvo marcada por la tragedia y la frustración desde el principio. Nació con cuchara de plata, como príncipe de Israel. Sin embargo, a los 5 años su vida dio un giro drástico. Su abuelo el rey Saúl, su padre Jonatán y sus tíos mayores murieron en una batalla contra los filisteos. Cuando la enfermera de Mefiboset recibió la trágica noticia de la muerte del abuelo y del padre del niño, junto con la caída de la realeza israelita, marcó el comienzo de un viaje lleno de desafíos para el joven príncipe. La devastación era evidente y ella intentó huir apresuradamente con él. La desesperación de la nodriza de Mefiboset era comprensible, porque, según la costumbre de la época, cuando una dinastía era derrotada, la nueva dinastía buscaba exterminar todo el linaje real anterior para evitar disputas por el trono en el futuro. Durante su fuga, Mefiboset terminó cayéndose de los brazos de su enfermera y quedó lisiado de ambos pies. Luego lo llevaron a Loúdebar, un lugar en la frontera de Galaad. Loúdebar, ciudad situada al este de el río Jordán, posiblemente conocido como Dibie, también se conocía como Lodebar, indicando un lugar sin pastizales. Contrariamente a algunas creencias, Lodebar no fue un lugar completamente insignificante en su historia. De hecho, fue blanco de disputas entre sirios, israelitas y asirios. La idea popular de que Lodebar era un lugar totalmente insignificante, una nada absoluta, a menudo se deriva de una interpretación de la profecía de Amós, registrada en su libro, capítulo 6. En esta profecía, el nombre Lodebar está deliberadamente corrompido, en estilo semítico, torciendo las vocales para crear la palabra hebrea que significa insignificancia. El profeta usó un juego de palabras con el nombre Lodebar para transmitir el mensaje de que la conquista de Israel no tenía valor, ya que sería efímera y pronto caería en el olvido ante Dios, quien eventualmente. Una nación extranjera estaba destinada a oprimir a la casa de Israel y, poco después, Loúdebar fue conquistada por Siria. En Loúdebar, un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel, asumió la responsabilidad de cuidar de Mefiboset. Más tarde, Mefiboset también tuvo un hijo llamado Miqueas.
La historia de Mefiboset alcanza una nueva prominencia cuando David, ya establecido como rey de Israel, recordó su amistad con Jonatán y el pacto hecho con él unos 20 años antes. David preguntó si todavía había alguien en la casa de Saúl con quien pudiera mostrar bondad. La lealtad y el honor de esta amistad, así como el pacto con Jonatas, resaltan en este punto de la narración. David adoptó un comportamiento que divergía del practicado en los reinos de la época. En lugar de tratar de eliminar a un descendiente de la antigua dinastía, trató de honrarlo y actuar con misericordia hacia ese descendiente. En este momento crucial, Siba, un antiguo sirviente de la casa de Saúl, informó al rey David sobre la existencia de Mefiboset, un joven lisiado que llevaba al menos 15 años viviendo como fugitivo en Lo-Debar. Muchos intérpretes ven la respuesta de Sibe como un intento de manipular o influir en el rey David. David enfrentó una especie de prejuicio en las palabras de Siba, que parecían enfatizar la deficiente condición de Mefiboset, posiblemente sugiriendo a David que este joven no valía la pena, siendo considerado inútil para los estándares de la época. Sin embargo, David no se dejó influir por esto e inmediatamente ordenó que trajeran a Mefiboset. La actitud de David hacia Mefiboset puede interpretarse como una representación de la gracia de Dios, que llega a los pecadores. Dios actúa con misericordia y bondad hacia los descalificados, hacia los que nada merecen. Él rescata a personas que merecen juicio y muerte, dándoles nueva vida en su presencia. Más tarde, David recibió a Mefiboset con honores, le devolvió las propiedades de Saúl y le permitió sentarse diariamente a la mesa del rey. Además, David nombró a Siba para que le sirviera. Sin embargo, Sibe no era una persona digna de confianza. Durante la revuelta de Absalón, cuando este hijo de David intentó usurpar el trono de su padre, obligando a David a huir de Jerusalén, Siba se mostró un gran traidor y oportunista. La Biblia se cuenta que Siba fue al encuentro de David, llevando consigo provisiones y suministros que sin duda serían de gran utilidad en aquel difícil periodo. Sin embargo, Siba aprovechó la oportunidad para acusar falsamente a Mefiboset y le dijo al rey David que el nieto de Saúl se había quedado en la capital porque codiciaba el reino y creía que recuperaría el trono de su familia. Todo indica que David creyó la mentira contada por Siba, decidiendo entregarle todos los bienes, propiedades y riquezas que pertenecían a Mefiboset. Lo que hizo Sibe fue gravísimo, ya que en aquella época la acusación de traición a menudo acarreaba la pena de muerte. Más tarde, cuando David regresó a Jerusalén después de la muerte de Absalón, Mefiboset rápidamente acudió al rey para defenderse y demostrar su inocencia. Al llegar a la presencia de David, el rey preguntó por qué Mefiboset no había ido a recibirlo. Fue entonces cuando Mefiboset tuvo la oportunidad de denunciar la traición de Sibe. Dijo que había perdido a Siba, pues tuvo que proporcionar un asno ensillado para que Mefiboset pudiera viajar al encuentro de David, considerando su condición de lisiado. Sin embargo, Sibe lo dejó atrás e ideó un plan para acusarlo de traición. Durante el periodo en que David tuvo que huir de Absalón, la Biblia registra que Mefiboset lo lloró profundamente, siguiendo la costumbre de la época de no lavarle los pies, ni lavarle la ropa ni recortarle la barba. Esta actitud demostró una clara lealtad al rey David, demostrando que, incluso, en ningún momento Mefiboset estuvo de acuerdo con el plan de Absalón y nunca codició el reino. Después de escuchar la versión de los acontecimientos de Mefiboset, parece que David le creyó. Sin embargo, aún así, propuso que los bienes heredados por Mefiboset se dividieran entre él y Siba. En otras palabras, David no restauró completamente a Mefiboset. La Biblia no proporciona más información sobre el motivo de la decisión de David. Algunos estudiosos sugieren que quizás el rey no estaba dispuesto a pedir cuentas a Siba por su traición, debido al frágil estado emocional en el que se encontraba David en ese momento. Otros intérpretes creen que David pudo haber estado inseguro de la veracidad de la explicación dada por el hijo de Jonatán. En cualquier caso, el rey optó por adoptar una posición neutral para resolver ese conflicto. Sorprendentemente, Mefiboset decidió renunciar a toda su herencia, dejando que el traidor se quedara con todas sus propiedades. Esto demostró que su verdadera preocupación se centraba únicamente en el bienestar. En este punto, la declaración de Mefiboset revela el carácter de David. La Biblia informa que Mefiboset dijo al rey: «Déjale tener todo, ahora que mi señor el rey ha llegado sano y salvo a casa». Aunque la historia de Mefiboset es ampliamente conocida a través de sermones y predicaciones, rara vez se cuenta correctamente. Desafortunadamente, la gente suele recordar la historia de Mefiboset solo en los sermones de prosperidad. Es fácil hablar del hombre cojo y despreciado que fue arrancado del olvido para recibir una herencia real, fácil mencionar al hombre que de repente recibió una posición privilegiada en la corte de Israel y pudo sentarse a la mesa del rey. Sin embargo, es difícil predicar sobre el mismo hombre cojo que, siendo traicionado por su siervo, aunque era inocente, se vio obligado a dividir su herencia con el siervo traidor.
Para muchas personas, es difícil predicar sobre el ejemplo de alguien que permaneció fiel incluso cuando fue agraviado, lastimado, incluso cuando todo salió mal en su vida. Y no solo eso, es aún más difícil predicar. Su actitud desinteresada fue notable, ya que Mefiboset renunció a todas sus posesiones materiales sin importarle que su enemigo personal se apoderara de todo lo que era suyo. La historia de Mefiboset trae lecciones importantes, pero definitivamente no se trata solo de prosperidad. El foco principal de esta historia radica en el personaje de un hombre justo que, a pesar de las tragedias y dificultades, se mantuvo fiel a sus principios. Para Mefiboset, lo que realmente importaba no eran las riquezas personales, sino el regreso del rey elegido por Dios a su hogar. No puso sus ojos en las cosas terrenales, sino que se centró en el propósito soberano de Dios para su pueblo. Para Mefiboset no tenía sentido sentarse a la mesa real si el ungido del Señor no estaba sentado en su trono. Lo más importante para él era su comunión con el rey, más que toda su herencia. Si ya conocías la historia de Mefiboset en la Biblia, deja tu comentario abajo. También te dejaré un vídeo para que veas sobre la historia de Yenates, el padre de Mefiboset. Si deseas profundizar aún más tus conocimientos bíblicos, puedes estudiar teología con nosotros. La información está en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado.